tiempo siempre va a ser tirano en estas reuniones, así que voy a tratar de, a pesar de que no tengo el contexto de qué cosa específicamente han estado discutiendo en los últimos 2 días, tratar de aportar algunas ideas. ¿Ideas sobre qué? Entonces ahí yo estaba tratando de identificar 3, 4 ideas que sean clave y que puedan ayudar a la reflexión que ustedes están teniendo y a las investigaciones colaborativas que se puedan diseñar hacia adelante, ¿no? Entonces, una primera cuestión, digamos, en términos muy generales y visto en el largo plazo, uno nunca sabe bien qué cosa es largo plazo. El largo plazo puede ser 10 años, puede ser 50 años, o puede ser miles de años, ¿no? El gran tema que nos convoca cuando discutimos cambios en agricultura o desarrollo rural es, de alguna u otra forma, los dilemas que implican la intensificación del uso del suelo. Es decir, el suelo termina recibiendo una mayor presión, ¿no? Y bueno, más allá de cómo uno defina o cómo uno conceptualice el concepto de intensidad de uso, muchos trabajos utilizan, por ejemplo, el número de cosechas al año como el indicador de intensidad de uso, ¿no? Entonces, claro, digamos, viviendo en la alta montaña, el número de cosechas al año será pues 0.1, ¿no? 0.2, ¿no? Es decir, una cosecha cada 10 años o una cosecha cada 5 años, mientras si yo vivo en un piso de valle con técnicas de riego intensificado, mi intensidad de uso del suelo va a ser 2, 3, tengo 2 cosechas al año, 3 cosechas al año, ¿correcto? Entonces la intensidad de uso del suelo puede variar desde 0.1, si es que es 1 año de cosecha y 9 años de descanso, hasta 2 o 3 si es que tengo 2 o 3 cosechas en un año. Pero en un mismo espacio, en un mismo... ahí disculpen mi desconocimiento parcial, por lo menos, sobre el concepto de paisaje, pero en un mismo paisaje, que la intensidad de uso del suelo aumente de manera dramática, bueno, eso es un aumento pues en el largo plazo, ¿no? Eso no se da en 2 años, en 3 años, en una década. Entonces, para dar un ejemplo, hay un clásico trabajo, una clásica aproximación del rol que juega el crecimiento poblacional, el rol que juega la demografía en estos procesos de intensificación del uso del suelo, ¿no? Esta economista clásica del siglo XX, Esther Boserup, cuando, no sé si conocen el trabajo de Esther Boserup, altamente recomendable, dicho sea de paso, en los años 60, 70 trabajó el rol que tiene el crecimiento poblacional en el cambio técnico en la agricultura. Y entonces, a diferencia del enfoque malthusiano que ve el crecimiento poblacional como una fuerza negativa, ¿no? que genera más bien una pérdida de productividad, Boserup ve al crecimiento poblacional como una fuerza positiva que induce innovaciones tecnológicas e innovaciones institucionales. Y entonces, esa es una primera reflexión que quería hacer, de no perdamos de vista que hay un proceso de muy largo aliento, de muy largo plazo, uno diría por lo menos de siglos, que la humanidad enfrenta, que tiene que ver con esto que yo llamo, a falta de un término diferente, los dilemas de la intensificación del uso del suelo. Y entonces la respuesta que ha tenido la humanidad, desde el paleolítico, en su transición al neolítico, hasta la revolución industrial, con la previa revolución agraria en Europa, hasta hoy que estamos en los debates de sostenibilidad y alternativas agroecológicas, la respuesta que ha tenido la humanidad es cómo hacemos para aumentar la productividad, pero al mismo tiempo que no se degraden los suelos o que no se cansen los suelos, pobrecitos los suelos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para aumentar la productividad sin que se cansen los suelos? ¿No? El enfoque clásico es: yo produzco, pero hago descansar al suelo, ¿no? Y claro, si somos cada vez más gente, tengo que reducir el tiempo de descanso. Pero yo no puedo reducir el tiempo de descanso si al mismo tiempo el suelo se canse. Tengo que encontrar alternativas tecnológicas que permitan la regeneración de la calidad del suelo. Entonces, ahí nos enfrentamos a una discusión casi epistemológica, filosófica, sobre si es posible o no es posible, ¿no? Por supuesto, en algún lado en un ring de box,
En una esquina estarían pues los positivistas, los economistas clásicos que dirían, oiga, miren, si hay que aumentar la productividad y reducir el descanso e intensificar el uso del suelo, pues vamos para adelante. La innovación científica encontrará alternativas, ¿no? Ya tendremos alternativas tecnológicas para reemplazar las funciones de fertilidad natural del suelo. Exagerando pues la hidroponía o pues agricultura en estaciones espaciales en el siglo XXII, ¿no? Ya no tendremos agricultura en la Tierra, tendremos agricultura en el espacio. Y entonces, claro, habrá innovaciones tecnológicas, ¿no? Entonces no nos preocupemos. Si necesitamos aumentar la productividad, aumentemos la productividad. Es algo así como decir, si necesitamos deforestar la Amazonía, deforestemos la Amazonía. Necesitamos recursos maderables, recursos no maderables, además necesitamos ampliar la frontera agropecuaria. Obviamente no estoy yo dando esa opinión, pero digamos, hay un sector de la sociedad muy poderoso que tiene esa visión, ¿de acuerdo? Y en el otro extremo están pues, para poner en el extremo, están pues aquellos que dicen que de ninguna manera se puede agotar la fertilidad del suelo y que es necesario conservarlo y hay que encontrar entonces un nuevo modo de vida. En el extremo sería un debate sobre modo de vida, ¿no? Y tendríamos que cambiar nuestros patrones de consumo para poder mantener cierta estabilidad de los ecosistemas en general y la calidad de los suelos en particular. Entonces, ahí hay una entrada entonces que tiene que ver largo plazo, intensificación del uso del suelo, todo sea por aumentar la productividad, pero nos chocamos con la realidad y el aumento de la productividad va acompañado con procesos de degradación, pérdida de calidad de recursos, ¿no? Algunos dirían resiliencia de los ecosistemas, en fin, ¿no? Y entonces ahí la gran alternativa, más allá de que uno esté en una u otra esquina, es la posibilidad de que el cambio técnico pueda realmente ayudarnos a resolver estos dilemas o a enfrentar estos dilemas. Resolver sería casi como decir que Perú va a ser campeón del mundo en fútbol, ¿no? Pero enfrentar los dilemas por lo menos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles han sido las respuestas en los últimos 20, 30 años? Y ahora yo me pongo en el lado de política pública, me pongo en el lado de los gobiernos, de los que diseñan políticas para ver si es que podemos lograr este equilibrio entre aumento de productividad y conservación de recursos naturales, incluyendo suelos. Entonces, una respuesta clásica hace 30, 40, 50 años, estructuralista, latinoamericana, ¿no? Es que el problema de estos dilemas se resuelve con redistribución de tierra. Entonces, las reformas agrarias fueron una primera gran respuesta en América Latina. Y se creía que una de las causas de los problemas de baja productividad era la concentración de la propiedad. Y bueno, esto, digamos, obviamente es un tema a discutir, pero ciertamente los problemas de baja productividad no tienen que ver necesariamente con que si hay concentración o no concentración de la tierra. En los últimos 20, 30 años, esto que algunos llaman modelo neoliberal, o como quieran llamarlo, pero digamos el status quo, el establishment de las políticas liberales de los últimos 2 o 3 décadas, tienen que ver con lo que sería, pues, hagamos que los mercados funcionen, ¿no? En el extremo, incluso, los límites a la propiedad, eliminarlos, ¿no? Que no hayan límites a la propiedad, lo que es importante es que los mercados funcionen. Pero lamentablemente, en el mundo andino, en alta montaña, en los países andinos en alta montaña, hay una serie de problemas para el funcionamiento de los mercados. Hay mercados que no existen, o hay mercados que existen pero funcionan mal, o hay mercados que tienen altísimos, lo que llaman los científicos sociales, costos de transacción. Es decir, hay problemas de información, hay problemas de digamos, riesgos, incertidumbre. Y entonces, cualquier política que hable de liberalicemos los mercados, mercado de tierras, mercado de trabajo, mercado de capitales, ¿no? Son políticas que no van a tener mucho impacto en zonas donde los mercados o no existen o no funcionan. Y entonces muchas de estas políticas de los años 90 y algunas de las actuales más bien han terminado o no llegando a tener efectos en la pequeña agricultura andina o incluso teniendo efectos perversos y negativos, como sabemos, ¿no?
Y entonces muchos han manifestado la necesidad de tener, incluso liberales, ¿no? Diciendo, ok, necesitamos brindarle servicios públicos a estos pequeños productores altoandinos para que puedan participar efectivamente en los mercados. Entonces, si yo no le brindo servicios públicos a los pequeños productores, por más políticas de liberalización, el pequeño productor no va a poder participar adecuada o exitosamente en el mercado. Entonces el debate se pasa al debate es ¿qué entendemos por un bien o servicio público? Caminos rurales, por ejemplo. Titulación y registro de la propiedad. Entonces, todos estos cientos de millones de dólares que invertimos en América Latina para los programas de titulación y registro de tierras. Ahorita meto el tema comunal, que es un tema espinoso ahí. Pero, digamos, titulación de tierras, caminos rurales, electrificación rural, sanidad agropecuaria, ¿no? Son programas típicamente que hasta los más liberales, neoliberales, bancomundialistas, fondomonetaristas, reconocen que es una responsabilidad pública el proveerlos de manera adecuada, de manera oportuna y en una cantidad óptima a cualquier ciudadano, por más que sea vulnerable, indígena, en aislamiento voluntario, víctima. ¿Okay? Y entonces ha habido un enorme esfuerzo en nuestros países de proveer estos servicios públicos. Y algunos de los investigadores dicen, bueno, si yo proveo una cantidad adecuada de estos servicios públicos, es posible que yo espere algunos resultados positivos de las políticas de liberalización. Ahora, hay algunos mercados que por más que se provean servicios públicos siguen funcionando de manera imperfecta. Algunos hablan de la exclusión social por el tema étnico y por el tema de la herencia colonial, por ejemplo el mercado de capitales o el mercado de asistencia técnica, o el más grave, el más duro, el mercado de trabajo. Pero no nos metamos al tema de exclusión social y el tema étnico, que en este tema me llevaría mucho tiempo. Y entonces ahí digo todo esto para concluir algo. Bueno, todo esto sería 100% interesante o válido si es que aceptamos la hipótesis de que todo productor agropecuario, incluso el de la alta montaña, tiene como objetivo de vida, como modo de vida, en inglés dirían livelihoods, o modo de vida ahora, de moda en el mundo, el acumular, el aumentar sus ingresos y el poder tener entonces una mejora en su bienestar material, ¿no? Y nos enfrentamos a un debate pues medio entre economía y cultura, ¿no? Todos queremos maximizar ganancias, todos queremos estar, ¿no? Con un mayor nivel de acumulación de algún stock, de algún activo, o no, ¿no? Y en fin, ese es un debate interminable, ¿no? Hay modos de vida que no necesariamente tienen que ver con acumular stocks, ¿no? Y tener pues cada vez más bienestar, entre comillas, bienestar, doble comillas, bienestar material. Entonces, por ejemplo, un pastor de puna, probablemente si yo le doy a un pastor de puna un departamento en el Parque Central de Manhattan, el pastor de puna no va a saber qué hacer con el departamento en el Parque Central de Manhattan. Y va a decir, ¿sabes qué, hermano? Regrésame a mi puna. ¿Yo qué hago acá? Eso es un parque con mucha gente, no sé, que hay ómnibus y hay gente que le rinde culto a John Lennon en una esquina que no sé quién es, ¿no? Yo lo que quiero es tener mi bofedal, mi oveja, mi pellejo, mi charqui, mi queso, en fin, y que llueva con frío. Esa es mi felicidad. Ahora, si me das más pastos y me das más ovejas, pues gracias, ¿no? Pero no me des 1 millón de euros para estar mirando a Lionel Messi en el Camp Nou, ¿no? No voy a estar mejor porque pueda ir al Camp Nou a ver a Lionel Messi. Yo voy a estar mejor si tengo más bofedales y más ovejas. Entonces, es muy difícil el imponer este paradigma del aumento de la productividad, ¿no? Para quienes conocen el discurso de Amartya Sen, no sé si conocen a Amartya Sen, acá en el Perú Javier Íñez lo ha popularizado, la gente que trabaja género y otros temas lo han difundido en varias redes. Amartya Sen es un economista indio muy interesante porque ha cuestionado este paradigma. Ya he dicho que en realidad el desarrollo de la humanidad en el largo plazo no se define por el aumento de la productividad, sino por esto que él denomina, el término entitlement en inglés es un poco difícil de traducir, pero él denomina ampliación de derechos y capacidades, ¿no?
Entonces, claro, pero entonces ahí el tema para Sen, entonces lo importante no es el aumento de la productividad, sino Javier Iguiñez lo traduce en el Perú, es el aumento de la vitalidad, el aumento de la capacidad de reproducir la vida humana, ¿no? Y claro, en algunos modos de vida, la capacidad de aumentar la vitalidad implica aumentar la productividad, ¿no? Pero en otros modos de vida no necesariamente la vitalidad va de la misma línea con productividad. Entonces, aquí logro aterrizar a lo que me pidieron de hablar de gobernanza de la tierra en el Espacio Santo Andino. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos entonces a un gran dilema sobre cuáles son las lógicas o racionalidades del comportamiento de estos productores en alta montaña. Yo poniendo en el ejemplo extremo este pastor de Puna, si acepta o no acepta la oferta de mudarlo a Manhattan o mudarlo a Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en el mundo alto andino, por todo lo que significa ecología y economía de montaña, en el mundo alto andino nos enfrentamos a un segundo gran desafío que es la relación entre lo individual y lo colectivo. Es decir, a diferencia de llanuras, a diferencia de tierras planas con disponibilidad de agua, donde es muy fácil desarrollar derechos de propiedad privada individual sobre un pedazo de tierra, y donde uno puede aumentar la productividad de manera individual, siempre y cuando tenga acceso a agua y tenga acceso a insumos externos. Ahí vamos a discutir. En la alta montaña, la posibilidad de que un individuo se pueda apropiar de un pedazo de tierra, de un pedazo de suelo, ¿no? El famoso tema de los cercos, ¿no? Que uno pueda desarrollar un mecanismo de apropiación individual de un pedazo de suelo para intensificar el uso del suelo, aumentar la productividad, tiene muchas limitaciones naturales. Y por lo tanto, se requiere, ¿no?, le guste o no le guste a ese individuo, requiere algún grado de acción colectiva. Algún grado de acción colectiva para el manejo del conjunto de los recursos de ese paisaje de alta montaña, ¿no? Entonces, manejo de los recursos hídricos, manejo de las pasturas y bofedales y otras, y probablemente el propio manejo del stock ganadero. No va a ser posible que se pueda individualizar con derechos de propiedad privada individual. Entonces, de ahí que la acción colectiva en alta montaña se convierte en una necesidad tecnológica, ecológica, histórica, y que la acción colectiva se recree, se transforme, pero nunca desaparezca en alta montaña. Hayan o no hayan comunidades campesinas, hayan o no hayan ayus, hayan o no hayan cooperativas, siempre encontraremos algún grado, alguna forma de acción colectiva en el manejo de recursos en alta montaña. Ahora, en teoría económica se mete el término externalidades e interdependencias, pero no tenemos por qué estar discutiendo términos, ¿no? El término acción colectiva es más fácil de manejar, ¿okay? Y entonces ahí surge pues uno de los temas más complejos en la historia reciente de la agricultura andina, ¿no?, que es esta relación entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y en el caso peruano, que es el que conozco más, pues, ¿no? Yo sé que los colegas que van a reaccionar ahora vienen. Ayer hablé con un alemán que me decía que estaba en el Alto Perú, pero en fin, viene de Bolivia, y el otro que viene del Ecuador, tienen realidades diferentes sobre el mundo comunal, ¿no? O sea, las comunidades campesinas en el Perú lamentablemente tienen el sello de la reforma agraria de los años 70 y no reflejan en realidad la organización social colectiva del mundo andino tradicional, ¿no? Los ayus en Bolivia tienen otra expresión, y en algunas zonas más de tierras bajas, los famosos territorios comunitarios de origen. En fin, no quiero entrar al tema boliviano, pero ciertamente en el caso peruano, las comunidades campesinas han terminado siendo en muchos casos formas de organización que han generado una tensión tremenda entre lo individual y lo colectivo. Entonces, si nos abstraemos de lo que significó la reforma agraria de Velasco y qué significó el modelo
casi corporativo, cooperativo de la comunidad de la reforma peruana, y hablamos en general pues de una organización comunal. Entonces el gran tema es cómo la organización comunal, cuáles son las funciones, cuáles son los roles de la organización comunal en lo que ustedes ponen en el programa, la gobernanza de la tierra. ¿Correcto? Porque la comunidad, por lo tanto, nosotros la tenemos que ver no como forma de propiedad. El debate sobre comunidades no es un tema sobre si es una adecuada forma de propiedad. Ahí nos metemos al tema de que si están debidamente tituladas, están debidamente registradas, si tienen saneamiento físico legal, que estos cientos de millones de dólares que han gastado con plata del BID y del Banco Mundial, que en realidad préstamos que nosotros tenemos que pagar, no han terminado de sanear las comunidades campesinas y nativas en el caso peruano. En el último Senagro tenemos 7.000 comunidades nativas, y entiendo, según los datos que he leído, que más de una tercera o casi 40% de estas comunidades no tienen saneamiento físico legal. Entonces uno dice, oye, nos hemos gastado 150 millones de dólares en el Perú en los últimos 20 años en titulación y registro de tierras. ¿Cómo es posible que hayan 3.000, 4.000 comunidades que no tengan saneamiento? O sea, se ha saneado todo lo que no sea comunal, ¿no? Entonces el mundo de la comunidad, que es la principal forma de propiedad, no ha recibido el servicio público de saneamiento físico ilegal. Pero entonces, si dejamos de lado el tema de derecho de propiedad formal ante el Estado, la comunidad entonces se convierte en una forma de organización social para el manejo de recursos. E históricamente jugaba ese rol de acción colectiva que estamos hablando para esta gestión integrada, se diría, en los últimos 20 años, ¿no? Manejo sostenible, dirían otros, en fin, como quieran llamarlo. ¿Qué significa el manejar aguas, pasturas, suelos, recursos naturales en un ecosistema de montaña, y que permita encontrar un equilibrio entre los intereses individuales de una familia o un grupo de familias y los intereses colectivos del manejo de todo el paisaje? Pero en los últimos años, y con eso ya entro a la parte final, en los últimos años esta acción colectiva ha ido reduciéndose, es decir, el grado de control comunal sobre los recursos y sobre la fuerza de trabajo ha ido cayendo de manera dramática. Y por supuesto, yo puedo encontrar, no sé, pues en Apurímac, ¿no? En Provincias Altas de Cusco, en Cundivilcas, en Huancavelica, puedo encontrar ejemplos de, oiga, señor Glavio, usted está equivocado, parece hincha de la U, no sabe nada. Disculpen la broma ahí. En realidad yo conozco una comunidad campesina donde los laimis todavía funcionan, donde la comunidad define las fechas de siembra, fechas de cosecha, donde nadie puede tocar ninguna laguna o ningún bofedal si es que no pasa por decisión en asamblea, en fin, donde el trabajo de la fuerza de trabajo al servicio de la acción colectiva sigue siendo fundamental para la vida de las familias. Bueno, claro, seguramente deben haber unas 500, quizás 1.000 comunidades de estas 7.000 que estamos hablando en el Perú. Pero ciertamente la tendencia en el largo plazo es que hay una pérdida de control comunal sobre estos recursos y sobre la fuerza de trabajo. Eso no quiere decir, como acabo yo de explicar hoy día, eso no quiere decir que la acción colectiva va a desaparecer y que los derechos de propiedad privada individual van a ganar. Es posible que la titulación individual de las tierras terminen imponiéndose a lo largo del siglo XXI o siglo XXII. Pero inclusive si los títulos individuales sobre la tierra se imponen, habrá que recrear formas de acción colectiva. Pero la comunidad campesina de la reforma agraria ha perdido control. Y entonces hay una necesidad de recrear formas de acción colectiva. Algunos de ustedes son pastólogos, ¿no? No sé cómo llamarlos. Pero digamos en el Colca, por ejemplo, yo conozco un poquito la parte alta del Colca, yendo a Condarama, ¿no? Ahí este famoso tema de los condominios, muy interesante el término condominio. El condominio para estos pastores de Puna no es, pues, o sea, es igual, pero no es el condominio, pues, de la clase alta, ¿no? O los clubes de playa aquí en el sur de Lima, esta famosa cultura inca del siglo XXI de Asia,
¿no? De la privatización de las playas, son condominios. ¿Qué significa un condominio? Si ustedes son todo un condominio, ustedes controlan un activo, ya sea la playa de Asia o ya sea el pasto, y si yo quiero entrar a ustedes, ustedes me tienen que aprobar a mí, todos ustedes me tienen que aprobar. No es de que yo le compro a él el derecho, si él me quiere vender el derecho, ustedes tienen que aprobarlo. Entonces hay condominios en el manejo de pasturas en las altas montañas que son formas de privatización de derechos de uso de pastos dentro de una organización comunal. Pero es una privatización que no es individual, sigue siendo colectiva. Sigue habiendo un grado de acción colectiva. Entonces, la acción colectiva se va recreando, se va transformando. Y entonces, ahí el mensaje es que hay que tener mucho cuidado con construir un modelo analítico único sobre el rol de la comunidad. Hay que tener claro cuáles son las características locales, el contexto local, en el paisaje que se trabaje, que se intervenga, como quieran denominarlo. Y en algunos casos, pues la comunidad será el vehículo fundamental e imprescindible para poder trabajar en conservación de suelos y manejo de pasturas. En otros casos será el condominio. En otros casos será una ronda campesina, que no tiene ninguna función ni de derecho de propiedad. Acordémonos que las rondas en el norte no son formas de propiedad, ¿no? Y en otros casos serán comité de productores, o en otros casos serán grupos de familias. En fin, y en el caso boliviano, parcialidades, en fin, no, cada caso será diferente. Pero no podemos generalizar este discurso de que lo comunal es el mecanismo ideal o el mecanismo apropiado para un manejo sostenible o para esta gestión integrada de los recursos hídricos en alta montaña, etc. Y ahí yo quería terminar, porque ya me van a poner tarjeta amarilla. Yo quería ir ya a terminar con este concepto, digamos, como ustedes saben, todos sabemos, se ha puesto relativamente de moda este famoso enfoque territorial, ¿no? Hay diferentes definiciones, conceptualizaciones, desde la conservación de diversidad biológica, áreas protegidas, pasando por instrumentos de gestión pública con planes de ordenamiento territorial, en la planificación urbana, acondicionamiento territorial, y en general hay un enfoque territorial en la medida que hay el elemento común, el denominador común, digamos el elemento básico es que, y ahí yo creo que hay un vínculo con la literatura sobre paisaje, es que la unidad de análisis no puede, digamos, necesitamos interactuar entre múltiples unidades de análisis. Necesitamos interactuar entre múltiples unidades de análisis. No podemos quedarnos en el modelo clásico campesinista del manejo predial. Digamos, digamos que si yo en mi predio tengo un adecuado acondicionamiento de la captación de agua, un adecuado manejo de los arbustos y de otros recursos, voy a poder conservar los suelos y tener una sostenibilidad y resiliencia de mi chacra. O sea, yo no estoy, ojalá que todos pudiéramos hacer eso, ¿okay? Y entonces, claro, hay algunos que dicen, bueno, yo tengo que hacer eso para poder pensar en que en una microcuenca, que ya sería una unidad de análisis diferente, puedo hablar de un ordenamiento territorial, donde ya tenemos que ver por dónde va la energía eléctrica, por dónde va el camino, por dónde va la expansión urbana, por dónde es que van a haber incluso hasta centros urbanos, por no decir plantas industriales. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos para que coexista un manejo predial integral, sostenible y resiliente en un paisaje donde hay una necesidad de gestión del territorio a una escala mayor? Y entonces ahí, nuevamente, en algunos paisajes, la organización social en el manejo de estos recursos a través de comunidades, parcialidades, ayllus o condominios es fundamental y es un activo institucional para poder lograr esa gestión integrada. Es más, yo diría, mientras
más sólidas y robustas sean esas formas de acción colectiva, más posibilidades de éxito. Nunca va a haber un éxito absoluto, pero algún grado de éxito en esta integración entre el manejo predial sostenible, resiliente y el ordenamiento territorial de una cuenca o una microcuenca. Mientras menos sólidas y menos robustas sean esas formas de acción colectiva, lo más probable es que no haya ninguna posibilidad de éxito de que haya algún tipo de equilibrio o integración. Entonces, ahí donde tengamos organizaciones sociales basadas en acción colectiva en alta montaña, tenemos alguna oportunidad. Perú puede ir al mundial. Pero si no contamos con esas formas de organización social de acción colectiva, lo más probable es que Perú y Bolivia sigan disputando el 9º o 10º lugar. ¿Correcto? Y entonces, bueno, claro, ahí, digamos, creo que hay una tarea, en el caso peruano, ¿no? Hay una tarea muy fuerte para quienes trabajan a nivel micro, parcelario y en grupos de familias, de articular este ordenamiento parcelario, este acondicionamiento parcelario, con estos esfuerzos mayores que hay en esta nueva moda del enfoque territorial y el desarrollo rural, ¿no? Acordémonos que el enfoque territorial y el desarrollo rural, los que lo conocen, es una especie de ensalada rusa, palta rellena, no sé, donde combina la dimensión de gobernanza ambiental, de conservación de recursos, en fin, el enfoque ambiental, con los viejos enfoques de aumento de productividad y competitividad, ¿no? O sea, el discurso del desarrollo territorial tiene como punto número 1 competitividad, aumento de productividad, articulación del mercado. Y es que para que ese viejo paradigma de productividad, mercado, competitividad tenga éxito, vaya novedad para muchos de nosotros, sorpresa, requerimos una adecuada gobernanza de los recursos naturales. Es como decir que de día hay luz y de noche está oscuro, salvo que vayas al Polo Norte en algún momento del año. Pero digamos, esa es la gran innovación del enfoque, que requerimos una adecuada gobernanza, ¿no?, para que el aumento de productividad y la competitividad, ¿no?, sea realmente una alternativa de mejora de los modos de la calidad de vida y la sostenibilidad de los modos de vida campesinos en las altas montañas. Y ahí entonces me parece que es fundamental. Ahora, la última cosita, el último ingrediente, no me ha sacado 5 minutos, no sé si tengo 5 o 0, no sé, o 2. En fin, ahí yo quería, yo sé que algunos de ustedes, no estoy informado sobre cuáles son, si es que han estado trabajando, digamos, porque yo cuando yo regresé hace ya 20 años al Perú, después de estar unos años fuera, y el discurso agroecológico estaba en su expansión, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, a mí me parecía que había una enorme dificultad, una enorme restricción para que, yo sé que, digamos, yo estoy acá en medio de un grupo que me va a decir estás equivocado, pero en fin, vale la pena decirlo, ¿no? Digamos, una cosa es el discurso, una cosa es la conceptualización, ¿no?, lo que algunos llamaban la agricultura de bajos insumos externos o la alternativa agroecológica. Y yo digo, y acá tengo a los Ulises y Carmen Felipe de los Andes, del norte, del centro y del sur, y creo la RAE, y que viva la RAE. Y otra cosa es constatar de que el dinamismo de estas prácticas agroecológicas es un dinamismo bastante limitado. Entonces, claro, como economista, como cientista social, uno quería decir, bueno, ¿cuáles son los factores que están detrás de la poca capacidad de expansión de la agricultura ecológica? Entonces ahí yo sé que van a haber varias voces que van a decir, oiga, ¿cómo que no se expande la agricultura ecológica? ¿No ha sido comprada a la feria? ¿Qué sé yo? Bueno, yo sí afirmo que hay una limitada expansión de la agricultura ecológica. Y de que una de las tareas que tenemos quienes continúan en la lucha por promover la agroecología es entender cuáles son esas fuerzas detrás de la limitada expansión de la agricultura ecológica. Y yo creo que hay un elemento ahí que vuelvo al tema de racionalidad económica, a la lógica de comportamiento. Y ahí digo, bueno, es posible que las decisiones
no sé si decir económicas, pero en fin, decisiones de las familias campesinas respecto a qué producir, cómo producir, dónde producir, cuándo producir, son decisiones que no necesariamente responden a los principios y criterios de las bondades o ventajas de prácticas agroecológicas. Hay otros factores que entran en juego a la hora de decidir qué produzco, dónde produzco, cuándo produzco, ¿no? Más allá de que yo haya logrado algún nivel de apropiación, ¿no? O algún nivel de derecho de propiedad individual, más allá de que no tenga título de propiedad. El tema de título de propiedad para mí es hasta cierto punto irrelevante, ¿eh? Por todo lo que he conversado ahora. Digamos, yo puedo tener un derecho de propiedad individual sin tener título de propiedad, ¿no? Dentro de una comunidad. Ahí yo creo que entonces hay elementos económicos, entre comillas, que tienen que ver con cuánta mano de obra tengo, cuánto capital tengo, qué objetivos familiares tengo. Mis objetivos pueden ir incluso a lo que hoy día se está poniendo también de moda en la literatura y en la política pública, este discurso de la nueva ruralidad y de la multiactividad o la pluriactividad. Es decir, están tan integrados los productores campesinos a la economía urbana de mercado que no necesariamente ya se trata de ver si aumenta o no aumenta su productividad de papa, o si aumenta o no aumenta algún nicho de mercado en algún otro cultivo, sino que se trata de que ahora tienen comercio, tienen miembros del hogar viviendo en la ciudad, en más de una ciudad, y por lo tanto la agricultura se convierte cada vez más en una actividad económica que tiene menos tiempo, o sea, a la que se dedica menos tiempo y la que genera menos ingresos. Definiendo ingresos como quieran definirlo, si no quieren poner el bill dólar de por medio al sol o hoja de coca. Y entonces, si la agricultura tiene menos importancia relativa en la asignación de tiempo y en la generación de ingresos, obviamente, si las prácticas agroecológicas me van a requerir una mayor asignación de fuerza de trabajo, digamos, crónica de muerte anunciada, ¿no? Va a haber una absoluta, limitada capacidad de las prácticas agroecológicas para poder expandirse. Y se reproducirá como una especie de nicho, ¿no? Y como una especie de... En el camino podría haber hasta un empate entre este pequeño agricultor agroecológico con este boom de la gastronomía y el gourmet, que tiene mucho valor, pero no necesariamente es una alternativa de desarrollo rural masivo, ¿no? Y entonces van a haber pues, los programas de Mi Chacra Productiva con su Carlos Paredes y Jaime Altaos a la cabeza, ¿no? O otros programas, ¿no? de riego tecnificado, que van a tener mucho más capacidad de expansión, porque van a enfrentar menos restricciones en la lógica económica familiar. Entonces simplemente, digamos, no estoy diciendo que la agroecología no tiene futuro, simplemente quiero decir que desde su inicio, desde que nació en los años 80, es una alternativa que enfrenta una seria restricción en la propia lógica de funcionamiento de la familia campesina, en la propia lógica de racionalidad económico-productiva de la familia campesina, si es que aceptamos la hipótesis de que la familia campesina toma decisiones en función de disponibilidad de dotación de mano de obra capital y objetivos que tienen las familias en múltiples actividades y en su modo de vida. Pero en fin, ahí me quedo. Gracias y disculpen el desorden.